Hola amigos, bienvenidos al fabuloso mundo de las intrigas de Gerberín, un canal diferente, sin propósito y sin metas, pero eso sí, con el afán de entretenerlos. Hoy nos sumergiremos en la intrigante historia de la Chilindrina, ese personaje de niña malcriada, que tiene nombre de un pan y que además contagia de buen sentido del humor con su risa característica y travesuras. Dije, Chespirito, ¿por qué si nos creamos tanto y tantos problemas? Y él echó la culpa a los periodistas. Creo que he hecho muchas cosas buenas en mi vida y lo que yo jamás haría sería hablar mal de alguien. Durante generaciones nos ha acompañado, pero no todo es juego y diversión en la vecindad, ¿verdad? Hoy conoceremos su intrigante vida y un poco más, que a lo mejor te harán ver otra cara de María Antonieta de las Nieves. Aunque no lo creas, María Antonieta se negaba a hacer comedia, pues ella se consideraba como actriz dramática, pero Roberto Gómez, quise decir Bolaños, le sugirió dedicarse a la comedia y la enfundó en su característico disfraz de niña de 8 años, y a partir de entonces se le conoció como la Chilindrina, personaje que le ha dejado muchas alegrías, pero también muchos sinsabores así como amigos y enemigos. Y es que como dice el dicho, no somos moneditas de oro, pa' caerle bien a todos. Es que todos los seres humanos cometemos errores, y como se dice por allí, tenemos cola que nos pisen, y resulta que, detrás del personaje, se esconde toda una turbulencia, que como se dice comúnmente, la realidad supera a la ficción, y con el paso de los años, de la amistad y el cariño se pasó a la enemistad y el odio, ya que surgió una lucha de poderes entre el creador del personaje y su intérprete, que dejó a más que uno, con el corazón en la mano y la boca abierta. En las giras, pues no podía yo conversar con ellos, tenía que conversar con Florinda, con Rubén, con Rubén Aguirre, con Edgar Vivar, con la gente preparada, porque ellos no tenían un nivel intelectual. Se dice que hubo traiciones, mentiras y sobre todo, envidias por ambas partes. Por un lado, Roberto no permitía que la Chilindrina destacara en solitario, y por su parte, la Chilindrina se apropió del personaje, aprovechando que a Roberto se le olvidó renovarlo y a opinión de muchos, lo traicionó al registrarlo a su nombre. A partir de ese momento, se quebrantó una amistad, y comenzó una rivalidad que duraría hasta la muerte de Chespirito. No es correcto robar, ¿no? Papá es una persona de verdad muy noble, muy buena, siempre con muy buenas intenciones para con los demás. La inocencia de la Chilindrina estaría empañada por una traición de su intérprete. Detrás de esa niña de lentes y pecas se encontraba una mujer dispuesta a todo, con tal de quedarse con el personaje, que a decir de ella, se consideraba su propietaria. Por su parte, Roberto Gómez y su equipo comenzarían una batalla legal para intentar recuperar el personaje y, como dice el dicho, río revuelto, ganancia de pescadores. Además de la batalla legal, también se convirtió en guerra de declaraciones y con esto, la prensa y los medios chismosos, así como nosotros, salimos ganando, ya que muchas cosas salieron a la luz. O sea, el personaje era de los dos. ¿Por qué le puso el nombre y yo le puse el físico? ¿Y la voz? Digo, mi voz es inconfundible. Mientras Roberto Gómez Bolaños acusaba a la Chilindrina de ser una ladrona, ella despotricaba no solamente en contra de él, sino que además en contra de Florinda Mesa, quien a decir de muchos, era acusada de roba maridos. Y la Chilindrina culpaba a Florinda Mesa de ser la que realmente la separó de Roberto Gómez, ya que no permitía que se le pasara el teléfono para que ellos pudieran conversar y llegar a un acuerdo. Una vez nos encontramos en Miami, hace unos 10 años, y nos vimos y lo único que hicimos los dos fue abrazarnos y besarnos. No tengo tu teléfono, lo cambiaron el teléfono de tu casa, lo hicieron privado. En tu oficina no me comunican contigo. Y entonces él dice, Florinda, dale el teléfono a María Antonieta. Y dije, no estamos solos. Y la semana que entra que hablé, inmediatamente me dijo la sirvienta, el señor no está. Era lógico. La Chilindrina decía que Florinda Mesa le coartaba las libertades a Chespirito y lo apartaba de los seres queridos. Ella dijo que Florinda tenía a Roberto prisionero y que Roberto Gómez era como un buey, que hasta la coyunda lamé. Por muchos años, se ha acusado a Florinda de destruir el elenco original de Chespirito,
ya que a partir de su relación amorosa con Roberto Gómez, ella pasó a ser jefa del grupo y esta situación no fue soportada por muchos, ya que prefirieron renunciar a ser mangoneados por la joven y flamante nueva esposa de Chespirito. A mí no se me hace justo, pero si a Chespirito se le hacía justo, si él estaba contento, si él estaba feliz, pues mira, el que por su culpa es... No, ya no digo. Para muchos del elenco, Florinda Mesa era la que menos talento tenía y ahora pasaba a ser directora del elenco sin estar a la altura de los otros actores, pero se convertía en directora sin merecerlo. En otras palabras, se acostaba con el jefe y por eso pasaba a mangonear a todos. Muchas preguntas y misterios se esconden detrás de todos estos dimes y diretes, pero la realidad es que donde hay mucho dinero, también hay muchos celos y esto no fue la excepción en la vida de la Chilindrina, que defendió con uñas y dientes a su personaje, capaz de enfrentarse a quien sea, con tal de proteger a su querida Chilindrina. Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon, mi perrito chiquitín. La Chilindrina no solo aportaba humor y diversión a la serie, sino que también refleja la realidad de muchos niños que crecen en entornos desafiantes, mostrando cómo la imaginación y la amistad pueden convertir cualquier situación cotidiana en una aventura extraordinaria. Su personalidad compleja y multifacética la convierte en uno de los personajes más queridos y recordados de El Chavo del Ocho, haciendo reír y conmover a generaciones de espectadores en todo el mundo. Yo dije cómo se iba a vestir, cómo iban a hacer su físico. ¿Cómo se equivocó el suéter? Claro, y se lo puso al el revés? suéter yo me lo puse al revés. El diente yo me lo quité. María Antonieta dijo que la única aportación de Roberto Gómez a su personaje fue el nombre, pero que todos los matices se los dio ella. La Chilindrina, como personaje de la serie El Chavo del Ocho, ofrece una rica exploración tanto desde una perspectiva psicológica como social, resonando particularmente con ciertos sectores de la población. Me quité el diente y me hice las colitas. Y de ahí nació la Chilindrina. Yo te puedo decir que yo la parí. La Chilindrina puede ser vista como una figura de superación e ingenio. Su comportamiento revela una mezcla de madurez precoz y la inocencia propia de su edad. Esto puede atribuirse a su entorno familiar, donde, siendo hija de un padre soltero y desempleado, ha tenido que adaptarse a las circunstancias económicas y emocionales. Esta situación la ha dotado de una cierta astucia para navegar en su entorno, pero sin perder su esencia infantil. Su capacidad para alternar entre la travesura y la vulnerabilidad refleja una inteligencia emocional notable, donde utiliza el humor y la picardía como mecanismos de defensa y adaptación. Pero también, la Chilindrina representa a los niños de sectores populares latinoamericanos, en particular a aquellos que crecen en comunidades de bajos recursos, enfrentando diversas adversidades, pero que encuentran en la amistad, la familia y la comunidad, el apoyo necesario para sobrellevar las dificultades. La serie, a través de este personaje, muestra cómo estos niños logran encontrar felicidad y aventura en las situaciones más cotidianas, destacando la importancia de la resiliencia, la imaginación y la solidaridad. ¿Podría ser esto una coincidencia, un mensaje tal vez enviado desde los poderes fácticos para poder explicar la desigualdad social? Tal vez, pero no somos nosotros quienes haremos ese juicio. Estos globos son para que mi papá haga negocio. Bueno, mejor dicho. La Chilindrina se convirtió en un símbolo de identificación para un amplio sector de la población, especialmente aquellos que, al igual que ella, enfrentaban desafíos socioeconómicos similares. Su fortaleza, ingenio y la profunda conexión con su comunidad resonaron en muchos espectadores que veían reflejadas en sus historias las vivencias de los barrios y vecindades de América Latina. Este fuerte sentido de identificación no solo se debe a las similitudes en las circunstancias de vida, sino también a la representación de valores como la lealtad, la creatividad frente a la adversidad y la capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas, aspectos que conforman el tejido social de estas comunidades. Ay, nada más falta que nos ganemos el sorteo. La Chilindrina es el recuerdo, tal vez, de ese personaje que todos recuerdan en su niñez, pero ¿quién está detrás de este personaje? María Antonieta de las Nieves, la encantadora actriz detrás de la Chilindrina, nacida en la bulliciosa Ciudad de México, allá por 1949, María Antonieta no solo nos regaló a la Chilindrina, sino que también brilló como actriz de doblaje, cantante y, por supuesto, comediante. ¿Y quién diría que, en 2021, se alzaría con un récord Guinness?
nada menos que por mantenerse fiel a un personaje durante la friolera de 48 años. Ahí es nada. Mira, para mí es algo maravilloso. Yo muchos años estuve en doblaje, de los 8 años a los 23. Serías obediente y educada. Me encuentro aquí con María Antonieta de las Nieves. Bienvenida, ¿cómo estás? Yo no soy María Antonieta, soy Vanellope. Vanellope. Claro, muchos le alaban este récord, pero hay quienes también se lo critican, ya que según algunos, es de las actrices que el personaje se las devoró, ya que quedó encasillada. Su camino hacia el estrellato comenzó temprano, llevándola a la prestigiosa Academia de Andrés Soler. Y no tardó en deslumbrar, consiguiendo un papel en Pulgarcito allá por 1958, año en el que también debutaría en la pequeña pantalla con Senda de Gloria, marcando el inicio de su andanza televisiva. Pero, sorpresa, su encuentro con la fama no fue en los años 70, como muchos podrían pensar. Ya en 1968, María Antonieta y Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, cruzaban caminos en El Ciudadano Gómez. Fue en aquel entonces cuando la Chilindrina empezó a tomar forma, aunque sería en El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho donde realmente florecería, convirtiéndose en un fenómeno a lo largo y ancho de América Latina. Cuando dije largo no me refería a distancia, me refería a consecuencia. Todos sus cómplices son gente de muy buena familia. Eso sí, la trama se complica cuando, en 1973, María Antonieta decide tomar un receso, para luego volver con más fuerza en 1975. Lo que siguió fue una ola de éxito tras otra, consolidando a la Chilindrina como uno de los personajes más queridos de la televisión. Lamentablemente, toda historia tiene su fin, y en 1994, Chespirito decidió bajar el telón, dejando a María Antonieta emprendiendo su camino en solitario. Pero la verdadera telenovela se armó fuera, realmente de los sets. María Antonieta de las Nieves no solo se las vio en las pantallas con El Chavo, Kiko, Doña Florinda y hasta el mismísimo profesor Girafales, sino que también llevó la batalla a otro escenario, los tribunales. Sí, amigos, una batalla legal que parece sacada de un guión de Chespirito, pero con trajes y documentos legales en lugar de tortas de jamón y trompetillas. De aquí nació una batalla legal y personal que duró décadas y que hasta hoy sigue arrojando nuevas historias. Este enfrentamiento con Roberto Gómez Bolaños y otros protagonistas del elenco no fue precisamente un episodio más de La Vecindad, sino una larga saga judicial que, por momentos, parecía más enredada que una maratón de capítulos del Chavo del Ocho. Los ecos de esos fallos judiciales aún resuenan, como si fueran los propios pasos de la Chilindrina correteando por la vecindad, puesto que detrás de las risas también hubo tensiones y desencuentros. A mí me da gusto, ¿eh? A mí me parece muy justo. Ha trabajado toda su vida con ese personaje. Sí. Y digo, pues, es como los hijos, ¿no? No son de quien los tiene, sino de quien los cría. Así es, El Chavo del Ocho, esa comedia que nos sacó carcajadas y lágrimas a partes iguales, resulta que detrás de bambalinas no todo era risa. La paz que parecían merecer nunca llegó, y para entender este entuerto, hay que dar un pequeño salto en el tiempo. Prepárense, porque esto parece guión de novela. Todo se desencadenó en el año 2001, cuando se inició un proceso judicial que se extendió por años, más largo que maratón de capítulos del Chavo, todo por los derechos de autor del personaje de la Chilindrina. Televisa, ese gigante de la televisión, decidió poner su peso detrás de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y mientras tanto, todos nos preguntábamos, ¿quién se quedaría con la Chilindrina? Bueno, pues tuvimos que esperar hasta 2013, año en que la actriz, esa hija de Don Ramón en la pantalla, anunció, probablemente con una sonrisa tan amplia como La Vecindad, que la Chilindrina era suya, solo suya, y que nadie, pero nadie, podía quitársela. ¡Ay, gran semifinal! ¡Y la Chilindrina con nosotros una vez más! Vengan, amiguitos. No es una chilindrina, son muchas chilindrinas. ¿Traición o justicia? Es algo que todavía retumba a quienes defienden una otra posición. ¿Está usted insinuando que mi hija es una ratera? Pero dicen que a veces la ficción se mezcla con la realidad, y vaya si eso pasó con la Chilindrina. Para algunos, el personaje había devorado a María Antonieta de las Nieves, envolviéndola en una aura de envidia y traición, algo que en pantalla, a veces, la Chilindrina destilaba con sus travesuras.
Pero, justicia o desmesura. Para otros, la reclamación de la actriz tenía su peso en oro, argumentando que, si bien los personajes brotaron de la pluma de Roberto Gómez Bolaños, eran los actores quienes les insuflaban vida, gestos, y esos pequeños detalles que los hacían únicos. Y así, amigos, se desató la guerra por la propiedad de un nombre. Remontémonos a los años 70, cuando ni los propios actores vislumbraban el éxito estratosférico que les esperaba, escondido tras esos disfraces de vecindad. La disputa legal, que parecería eterna, duró 12 largos años. No fue solo una batalla de documentos y abogados, fue el epílogo de una amistad que se había cocido a fuego lento durante décadas, proporcionando alegría a millones alrededor del globo. Yo no tengo ninguna demanda, ningún pleito con ella, ¿eh? Como se dice. Dicen ahí, pero no. Los cambió la fama, los cambió el dinero, los cambió la popularidad. No sé. María Antonieta de las Nieves recuerda cómo Chespirito había prometido libertad post-Chavo del Ocho, un hagan lo que quieran con los personajes que, al final, se desvaneció como un eco. Cuando la Chilindrina quiso volar sola, se encontró con un no puedes usar el personaje por parte del creador de la vecindad más famosa de la televisión. Así, con el cambio de milenio, comenzaron las batallas legales. Pues sí, yo creo que sí hubo un poquito celos en ese aspecto, pero a él no le importó que yo siguiera siendo la Chilindrina y la seguía haciendo pues durante más de 10 años. Carlos Villagrán, el inolvidable Kiko, ya había dejado el barco tras desavenencias con el Chavo, pero la Chilindrina se mantuvo firme al lado de Chespirito hasta que los 90 dieron su último suspiro. Sin embargo, en un giro digno de los mejores guiones, fue ella, junto a Edgar Vivar, nuestro querido señor Barriga, quienes lideraron el homenaje a Chespirito organizado por Televisa, rindiendo tributo a aquellos que, aunque habían partido, dejaron una huella imborrable en el corazón de la vecindad y en el de sus innumerables seguidores. Chavito, te queremos, Chavito. Pero el río estaba más revuelto de lo que cualquiera hubiera imaginado. La Chilindrina, esa astuta vecinita, revelaría mucho después la jugada maestra que Televisa tenía bajo la manga. Imagínense, quería lanzar un disco homenaje a Chespirito, titulado Qué bonita vecindad, donde su voz daría vida a las canciones de aquel universo tan particular que creó Gómez Bolaños. Televisa, con una sonrisa, le dio el visto bueno, pero oh sorpresa, la letra pequeña del contrato era un laberinto diseñado para atrapar a la incauta. Firmar ese papel era como entregar en bandeja de plata todos los derechos del personaje de la Chilindrina. Pero ella, con la misma astucia que caracterizaba a su personaje, vio venir la jugada y se plantó firme, rehusando ceder lo que sentía como una extensión de su propia identidad. ¿Cómo pelear algo cuando yo estoy completamente cierta de que el personaje es de los dos? No nada más es mío. María Antonieta no se quedó ahí, aportó una visión que, aunque conocida, nunca deja de resonar. Sí, Roberto Gómez Bolaños bautizó a los personajes, pero fueron los actores quienes les dieron alma, quienes les enseñaron a hablar, reír, llorar y hasta vestirse. La partida de Chespirito abrió un nuevo capítulo para los residentes de esa vecindad que tanto nos hizo reír. Fue entonces cuando la Chilindrina decidió plasmar su historia en una autobiografía, Había una vez una niña en la vecindad, un título que prometía desvelar su verdad en medio de la tormenta legal que la azotaba. Y qué ironía, presentó su libro en la misma cadena que años atrás le tendió esa trampa contractual. Allí dejó una pregunta flotando en el aire, una que ella misma parecía responder: ¿quién era el verdadero dueño del personaje? Para María Antonieta, no había duda. Ella fue quien le dio forma, desde su manera de hablar hasta su icónico atuendo, confeccionado por su propia madre. Frente a ella, Bolaños, el hombre que, en su opinión, no había hecho más que nombrarla. Él le puso el nombre y gracias a sus maravillosos scripts, estoy donde estoy. Pero él ya no quiere que haga la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves, con esa fortaleza que caracteriza tanto a la actriz como a la Chilindrina, compartió que navegar por las aguas turbulentas de la relación con Chespirito era como estar en una serie de constantes cambios de opinión. Aunque aseguraba no guardar rencor, ciertamente no le faltaban razones para sentirse contrariada. El asunto escaló a otro nivel cuando Roberto Gómez Fernández, hijo de Bolaños y heredero del legado del Chavo,
entró en escena con amenazas que sonaban a guión de telenovela. Advirtió a De las Nieves que se atuviera a las consecuencias y le insinuó que había encontrado un hueco judicial por el cual podría despojarla de los derechos sobre la Chilindrina, dejándola, en teoría, incapacitada para volver a encarnar al personaje que tanto prestigio le había brindado. La batalla legal alcanzó tal punto que De las Nieves se vio imposibilitada de utilizar su personaje en giras por Sudamérica y otros países de habla hispana, un golpe duro para quien había dedicado tanto a dar vida a la Chilindrina. Sin embargo, lejos de rendirse, María Antonieta mantuvo en alto el espíritu de lucha. Relató, además, sus intentos frustrados por conversar con Bolaños, encontrándose siempre con excusas que parecían sacadas de un episodio más de la serie, que si no lo encontraba, que si estaba durmiendo. El verdadero motivo tuvo que ver con las constantes peleas y roces que hubo entre la actriz María Antonieta de las Nieves. Pero si pensaban que el enfrentamiento con la familia Bolaños era el único frente abierto, ahí les va otro dato, también tuvo sus roces con Florinda Mesa, más conocida como Doña Florinda. Si la relación entre los personajes en pantalla a veces era tensa, fuera de ella, la situación no era precisamente un mar de rosas. La conexión entre De las Nieves y Mesa, por momentos, parecía tan frágil como el hilo que sostiene a un columpio en un viejo patio de vecindad. Para María Antonieta de las Nieves, la camaradería nunca floreció entre ella y Florinda Mesa, una frágil relación que se desmoronó por completo cuando Mesa, en un giro que sacudió a la vecindad, lanzó comentarios sobre don Ramón que no fueron precisamente bien recibidos. La chispa prendió el fuego en 2015, cuando desde su residencia en México, Mesa desveló que Ramón Valdés había batallado contra adicciones, una afirmación que no solo sacudió los cimientos de la vecindad, sino que también impulsó a la Chilindrina a entrar en escena con su característico estilo mordaz y directo. Lo que más dañó, en el caso de su hígado, o las dos cosas lo dañaron. Tú sabes que el alcohol en exceso crea cirrosis y problemas hepáticos. Diga Florinda Mesa si es cierto o no. Papá, Vieja papá, mentirosa. Papá, pero espera, ¿sabes qué? Vete con tu hija. Vete. Mi vida. Agarraron lo que conocían, ya me enojé. Sí, ya me di cuenta. En una conferencia de prensa en el DF, De las Nieves, sin pelos en la lengua, lanzó una respuesta que bien podría ser el guión de un capítulo inédito del Chavo, insinuando que tales acusaciones solo podrían provenir de alguien con un conocimiento igualmente íntimo de dichas adicciones. Su réplica, cargada de ironía, sugería que si Mesa tenía tales conocimientos sobre don Ramón, quizás era porque compartía esos mismos hábitos. Solamente uno sabe de esas cosas cuando uno se junta con los demás a hacer lo mismo. Entonces, si ella se juntó con Ramón para hacer eso, pues es la única que puede decirlo. Entonces es cierto, ¿verdad? La contienda verbal no se detuvo ahí. De las Nieves continuó defendiendo a Valdés, asegurando que en los 24 años de trabajo conjunto, nadie jamás lo vio consumir sustancias ilícitas o comportarse de manera anormal. Frente a la tormenta desatada, Florinda Mesa se vio en la necesidad de retractarse, ofreciendo disculpas a la familia Valdés por si sus palabras habían mancillado la memoria del querido actor. Pero, mira, es algo de lo que yo no debía haber hablado, porque ¿quién soy yo para decirlo? Sin embargo, la Chilindrina, fiel a su espíritu combativo, no estaba dispuesta a dejar las cosas así. Redobló la apuesta, criticando el intento de ensuciar la imagen de uno de los personajes más queridos de la vecindad. Con un llamado a la memoria colectiva, De las Nieves abogó por recordar a la troupe del Chavo en unidad y alegría, dejando de lado las controversias que quedaron fuera del alcance de las cámaras. Una verdadera lección de cómo, incluso en los momentos más álgidos, el espíritu de la vecindad debe prevalecer sobre cualquier disputa. Es borrar una imagen tan bonita, tan linda. Todos los demás no hemos tenido nada, Nicola, que nos pisen a solo inventar cosas. En el entramado de relaciones de la vecindad, Rubén Aguirre, quien dio vida al inolvidable profesor Girafales, tampoco se mantuvo al margen de los desencuentros con María Antonieta de las Nieves. La tensión escaló cuando Aguirre tildó a la Chilindrina de traidora, añadiendo leña al fuego de una ya candente disputa. Rompiendo el silencio, el actor que enamoraba a doña Florinda en pantalla, acusó a De las Nieves de haber urdido una estrategia para apropiarse del personaje de la Chilindrina, aseverando que incluso había perjudicado a su amigo, Roberto Gómez Bolaños, en el proceso. Dije que haberle robado el nombre a Roberto era una canallada. Así lo dije, con esa palabra. Al día siguiente o en esa noche me habló por teléfono María Antonieta.
Me dijiste canalla. Dije, te robaste el personaje. Según Aguirre, los abogados de las Nieves no escatimaron en argucias legales para asegurar los derechos del personaje, una maniobra que, a pesar de culminar en una victoria legal para la actriz, dejaba un sabor amargo, al considerar que el legítimo creador era Chespirito. Con el tiempo, la Chilindrina tomó la palabra para contestar a las acusaciones de Aguirre. En sus respuestas, insinuó que las constantes críticas del profesor en entrevistas distaban mucho de la realidad de los hechos, marcando su desacuerdo con la versión presentada por Aguirre. Además, De las Nieves no dejó pasar los comentarios sobre sus cirugías estéticas, defendiendo su decisión y apuntando a la elección personal de Aguirre de envejecer naturalmente, subrayando que no tenía por qué compararse con ella o Kiko, dada la diferencia de edad. Y a decir mentiras, si hay alguna cosa que molesta, pues fue sin querer queriendo, como diría. Este intercambio de declaraciones añade otra capa a la compleja dinámica entre los miembros del elenco, revelando cómo las tensiones fuera de pantalla a veces rivalizaban con las tramas de la serie, y cómo cada actor defendía su perspectiva y legado dentro de la icónica vecindad. La vida de María Antonieta de las Nieves, más allá de los reflectores y las disputas con excompañeros de la vecindad, estuvo marcada por retos de una naturaleza muy diferente y profundamente personal. La actriz compartió que su salud enfrentó severas pruebas debido a las exigencias físicas de interpretar a la Chilindrina durante 5 décadas. Para mantener la ilusión de ser una niña en pantalla, De las Nieves tuvo que recurrir a vendajes en el busto, una práctica que, aunque celebrada por su profesionalismo, tuvo consecuencias dolorosas en su salud. 50 años con el busto apretado, ¿qué pasó? Que me casé, que tuve a mi hijo. Los años no pasaron en vano, y la actriz reveló que el disfraz que tanto cariño le brindó al público también le costó tumores enormes y complicaciones durante la etapa de maternidad, afectando incluso la lactancia de su hijo. La situación escaló a tal punto que De las Nieves tuvo que someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas para extirpar los tumores que ponían en riesgo su vida. Los problemas se agravaron con una infección generalizada y la posterior inserción de prótesis mamarias que resultaron ser más grandes de lo adecuado para su cuerpo, sumando incomodidad a su ya complicada situación. Tumores en los senos horrendos, No me digas. que no pude amamantar bien a mi bebé porque no salía la leche y sin embargo yo traía un busto hasta acá. Con valentía, María Antonieta enfrentó cada desafío, incluyendo una operación crucial para retirar las prótesis ante el temor de un posible cáncer mamario. Afortunadamente, ninguno de los tumores resultó ser cancerígeno, un alivio inmenso para la actriz y sus seres queridos. En este difícil viaje, De las Nieves expresó su gratitud hacia su doctora personal, quien no solo la asistió a ella en tiempos críticos, sino también a su esposo fallecido. A mi marido le encontraron cáncer en la próstata. Y a mí cáncer en los 2 senos. La Chilindrina, o mejor dicho, María Antonieta de las Nieves, encontró un nuevo desafío en el terreno digital, un campo de batalla donde las palabras vuelan más rápido que los puños en la vecindad. Tras ser reconocida con un récord Guinness por la interpretación más longeva de un personaje, la actriz se encontró en el ojo del huracán de las redes sociales, enfrentando acusaciones de racismo por comentarios que hiciera sobre ciertas representaciones de su icónico personaje. En particular, De las Nieves expresó su descontento con una versión del personaje de la Chilindrina interpretado por el peruano Alex Brandon en redes sociales, calificándola de fea y fatal. Su crítica se centró en la manera en que esta versión parecía sexualizar a la Chilindrina, un personaje infantil, algo que la actriz encontró completamente inapropiado, especialmente cuando este personaje alternativo aparecía sosteniendo una cerveza, algo que choca frontalmente con la esencia de la inocente Chilindrina que todos conocemos. Un escandalazo ha desatado la llamada Chilindrina. El fuego de la controversia se avivó aún más con las declaraciones de las Nieves respecto a un concurso televisivo en el que aparecieron múltiples versiones de la Chilindrina, incluyendo una de tez morena, lo que ella lamentablemente expresó con cierto rechazo. A pesar de asegurar que no tenía nada en contra de las personas negras, sus comentarios suscitaron sorpresa y decepción entre muchos de sus seguidores, quienes esperaban una postura más inclusiva de parte de la actriz. La Chilindrina fue, es y será una de las actrices más importantes que construyó la vecindad. ¡Chilindrina!
Más divertida del mundo, con todas sus virtudes y sus defectos. Es innegable que la batalla legal que tuvo con Roberto Gómez Bolaños dejó una herida abierta que todavía nos duele no por lo que hicieron con sus vidas sino por lo que hicieron con las nuestras. Nos trajeron alegría y diversión en los momentos más hermosos de nuestra juventud. María Antonieta de las Nieves peleó por lo que trabajó durante toda su vida, los derechos de poder interpretar a su personaje que la catapultó al éxito. La Chilindrina lo logró después de años de lucha y algunos que otros problemas de salud. A sus 79 años no solo luchó por lo que ella consideró propio, existir y dejar que María Antonieta guiara sus pasos, no solo por la vecindad, sino también por el mundo. En definitiva, ¿quién puede hacer juicio por pelear por lo que más ama en este mundo, el personaje que tanta felicidad le dio y que claramente su cruzada no fue sencilla? Pero la opinión más importante es la tuya, y a nosotros nos encantaría leerla. Haznos saber en la cajita de comentarios. Y si este video fue de tu agrado, por favor ayuda a compartirlo para que más personas se unan a esta comunidad, y si fuera el caso no olvides suscribirte, regálanos un me gusta y no olvides activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.